Y yo quiero hablarle a ustedes con el tema en esta mañana de las promesas de Dios. ¿Cuántos tienen promesa de Dios aquí? Gloria a Dios. La Biblia está llena de promesas de Dios para sus hijos, para todos nosotros. Estas promesas cubren una amplia variedad de temas, desde la salvación eterna hasta una vida en victoria. Amén. Que la Biblia está llena de promesas para nosotros, pero siempre estas promesas vienen acompañadas de la obediencia. ¿Sabía usted? Dios tiene multitudes de promesas para nosotros, y qué bueno que en este año del cumplimiento y de una nueva visión nosotros podamos caminar y recibir confiadamente las promesas de Dios. Pero, como decía y vuelvo y cito, las promesas de Dios requieren obediencia. Todo hombre y toda mujer creyente debe caminar con una promesa de Dios. Si usted es un creyente y no camina con las promesas de Dios, usted es un creyente que va a carecer del Espíritu Santo y va a carecer de una fe sólida. ¿Sabía usted? Si usted es un creyente y no siente que tiene una promesa de Dios en su vida, usted no se va a sentir parte del pueblo. Usted no se va a sentir que usted es amado por Dios. Usted no va a sentir que es hijo de Dios. Pero cuando usted empieza a caminar en este camino con una promesa de Dios, eso es lo que nos genera esperanza a nosotros, para nosotros cada día levantarnos, obedecer los mandamientos de Dios, creer en ese Dios omnipotente, omnisciente, omnisapiente, y obedecer sus mandamientos. A su nombre. A su nombre. Si nosotros estudiamos la Biblia, la escudriñamos, nos daremos cuenta que hay varios tipos de promesas. Y una de esas promesas es la promesa de la protección. ¿Sabía usted que tiene un Dios que le protege? ¿Sabía usted que tiene un Dios que guarda de usted? Un Dios que vela por usted día y noche, y sin importar la situación o la circunstancia que usted esté atravesando, que usted pueda pensar, Dios quizás no está conmigo, ahí Él te está protegiendo. Dice, Dios también hace promesa de protección para aquellos que confían en Él. Si leemos Salmos, y anote lo que quieren anotar, Salmos 90, 14 hasta el 16, Dios promete proteger a aquellos que buscan la protección del peligro, de las enfermedades y de los enemigos. El Salmos dice, por cuanto en mí, escuche esto, por cuanto en mí ha puesto tu amor o su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le daré gloria, lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Ve que Dios tiene promesa de protección para sus hijos? Que Dios tiene promesa de protección para nosotros, a pesar de que nosotros podamos vivir etapas y experiencias en la cual nosotros podamos sentir que Dios no está con nosotros. Pero escuche aquí cómo inicia el 14. Por cuanto ha puesto tu amor, ¿en quién? En Dios. Todo aquel que pone su amor, por eso es que el primer mandamiento dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, Dios promete protegerte. Aleluya. Dios promete estar contigo, y no solo contigo, también con tus hijos. La Biblia, Yeshua enseñando en una ocasión a sus discípulos, dice, nadie puede amar a dos señores. Aborrecerá a uno y amará a otro. Porque no podemos servirle a Dios y a las riquezas, queriendo decir, en el lugar que puede estar en el corazón. No es que la riqueza es mala, es lo que está en tu corazón. Y si en tu corazón está amar a Dios primero que la riqueza, entonces Dios te va a proteger. ¿Cuántos se sienten protegidos por Dios? Si nos sentimos protegidos por Dios es porque estamos seguros de que amamos a Dios. Pero escuche también lo que dice, yo también lo libraré, le pondré en alto,
por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. ¿A qué le parece esta palabra? Se parece cuando le dicen, clama a mí y yo te responderé y te mostraré y oculta que tú no conoces. Pero eso pasa cuando tú amas a Dios. Él promete protegerte, y cuando Él te protege, dice que Él, cuando tú le clamas en lo más profundo de tu llanto, de tu dolor, Él te responderá. Dice también, con Él estaré en la angustia. Dios diciendo, contigo estoy en ese momento de angustia. Si nosotros vamos al Salmos 40, dice, Él me sacó del pozo de la desesperación, de la angustia. Eso hace ese creador, ese Dios todopoderoso, a pesar de que nosotros podamos sentir en muchas ocasiones de que Él no está ahí para ayudarnos. Él está ahí para sacarte del pozo de la desesperación. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? ¿Sabe que Dios también nos promete a nosotros? En este año de cumplimiento y de nueva visión, yo quiero que usted sepa también que Dios hace promesa de prosperidad. Y usted, yo sé que va a poner al alma y va a decir, espérate, ¿este pastor le da prosperidad? No, pero yo sé que la prosperidad ha sido abusada por los ministros, el evangelio de la prosperidad y todas esas cosas. Pero también nosotros no podemos obviar que Dios nos promete prosperidad. ¿Usted sabía eso? Dios le promete prosperarlo a usted. Dios, ahora a ver, si nosotros estudiamos todos los grandes de Dios, desde Abraham hasta David, sus hijos, ellos eran pobrecitos diablos, quizá en un comienzo. Quizá en un comienzo David un pastorcito de ovejas y luego un rey con oro que no haya que hacer con él. Abraham, que fue sacado de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le iba a mostrar. Todos los grandes hombres de Dios eran hombres bendecidos. ¿Cuántos se sienten bendecidos de parte de Dios? Dice aquí lo que tengo. Dios también hace promesa de prosperidad financiera para aquellos que le buscan. Deuteronomio 28:8, escuche lo que dice. Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros. Granero, eso es, usted sabe que es lo que es un granero. Y sobre todo aquello en que pusieses tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Acontecerá, y escuche esto, que si oyere atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el eterno Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Wow. ¿Usted está escuchando lo que dice este capítulo en este texto? Primero Dios dice que Él te bendecirá y bendecirá tu granero, te pondrá en lugares altos. Eso está glorioso. Pero cuando vamos al otro texto nos damos cuenta de qué manera es que Dios lo va a hacer. Cuando nosotros, dice aquí, guardemos y pongamos por obra todos. O sea, que si no leemos el texto que sigue, quizás nosotros no podamos entender bien lo que está pasando aquí. Si ponemos por obra sus mandamientos. Ahora, yo quiero que usted analice algo. Los judíos, crean o no crean en Yeshua, son la gente más prosperada del globo terráqueo. ¿Y por qué será? ¿Por qué esa gente son prosperadas? Porque ponen por obra los mandamientos de la Torah. Nosotros, como creyentes en Yeshua y como creyentes en la Torah que fue dada a Moisés, nosotros debemos poner por obra lo que debemos poner por obra de lo que está en la Torah, la palabra de Dios. Entonces, cuando hagamos esto, Dios promete que nos bendecirá y bendecirá nuestro granero. Eso queriendo decir, tu nevera, tu cuenta de banco va a ser florecida. Amén. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos se sienten bendecidos? Denle un aplauso al Señor, aleluya. También hay otras promesas que Dios nos da. Y esta vez Dios hace promesa a través de Yeshua. Y esta promesa que Dios hace es la promesa de paz. ¿Cuántos tienen paz aquí? ¿Usted sabía que la paz es falta de fe? Si usted tiene falta de fe, usted va a tener falta de paz.
Porque cuando a usted le falta la fe, usted deja de confiar en ese Dios de promesa, ese Dios de paz. Y cuando usted ya no tiene fe, empieza a dudar de que Dios lo puede hacer contigo. Y créame que a mí me ha faltado la fe muchísimas veces. Si Yeshua estuviera aquí congregándose en esta iglesia, diría: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Porque me ha faltado la fe muchas veces. Pero también, como lo he amado, Él ha estado ahí para protegerme, para guardarme, como sé que también lo ha hecho con usted. Si leemos Juan en su capítulo 14, verso 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. No se turben vuestro corazón, ni tengan miedo. Es una promesa de Dios a través de Yeshua para nosotros. La paz que ahora recibimos a través del Mesías, que muchas congregaciones pentecostales, etcétera, no tienen, porque ahora han cambiado la ley de Moisés por mandamientos de hombre. Y ahora tú ves que en la iglesia ponen carga sobre carga, mandamiento tras mandamiento, creados por hombres. Y estos mandamientos no son como los mandamientos de Dios. Estos sí son gravosos, son mandamientos que ponen en muchas congregaciones. Y en debe haber paz, lo que hay es un satisfacer al pastor o a la congregación. La gente lo que aparenta una santidad exterior, pero en el interior no hay ninguna santidad ni ninguna paz de Dios. Eso pasa cuando cambiamos los mandamientos de Dios y no ponemos la confianza en Dios. Ahora nosotros, los creyentes en Yeshua, nosotros podamos entrar confiadamente al trono de la gracia. Nosotros podamos caminar confiadamente por la calle. Nosotros podamos tener la convicción de que recibimos paz a través de los méritos de Yeshua de Nazaret. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo a través de Él. Y si usted entiende que ese Mesías, que ese Salvador ha podido hacer lo que usted y yo no podíamos hacer, que pagó lo que usted y yo no podíamos pagar, entonces, aunque el hombre te señale, aunque el hombre te juzgue, aunque el hombre demande de ti que tú cumplas con sus expectativas, tú tienes que estar confiado en que el Mesías, Hijo de Dios, ha pagado por nosotros. Amén. ¿Cuántos tienen un Salvador aquí? Yo tengo un Mesías. Y cuando yo me he visto en situaciones que le he fallado a Dios, hay una paz en mi corazón, porque yo digo: por los méritos de Cristo yo he recibido perdón. Porque por cuanto no podía recibir la salvación quizás por los mandamientos de la Torah, aunque es parte de nuestro diario vivir, a través de Yeshua nosotros podemos tener un abogado y redención para vida eterna. ¿Cuántos tienen un abogado aquí? Esa sangre nos ha comprado, esa sangre nos ha lavado, y nosotros debemos estar confiados en ese mensajero, en ese Salvador que es Yeshua de Nazaret. Gloria a Dios, a su nombre. ¿Sabía usted que también Dios a nosotros, sus hijos, nos hace promesa de salvación? La más importante, creo, de todas, una de las promesas más importantes de Dios es la promesa de la salvación eterna. En Juan 3:16 lo vemos. Dios promete que cualquiera que cree en su Hijo Yeshua no morirá eternamente, sino que tendrá vida eterna. ¿Cuántos creen en Yeshua aquí? Bueno, creen poco en Yeshua. ¿Cuántos creen en Yeshua? Levante la mano. Usted me avisa porque yo no lo saco. Dice la Biblia en Juan 3:16, que es el capítulo que más me sé, y cuando predico en la calle muchas veces es que el más cito, que de tal manera amó el Creador al mundo, que ha dado a quién, a su único Hijo, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por eso le decía a usted al principio, si usted no camina en esta tierra con esa promesa de Dios, y escuche que esto es muy importante, con esa promesa de Dios que usted va a encontrar redención en Yeshua de Nazaret, usted va a caminar en derrota en esta tierra. Todo creyente, y es más, si una persona no vive con esperanza en su corazón, esa esperanza en la promesa de Dios, es una persona que está presto a depresión, a tristeza, a dolor y amargura. Por eso vemos muchos creyentes, e incluso hemos pasado quizás todos ese tipo de experiencia, cuando perdemos la esperanza en la promesa de Dios a través de Yeshua. Cuando usted pierde la esperanza de la salvación
cuando usted pierde la esperanza de la prosperidad, cuando usted pierde la esperanza de la protección, cuando usted pierde la esperanza del cuidado que Dios tiene con sus hijos, entonces nosotros vamos a tener problemas. Por eso que muchos vienen al camino, aman a Dios, como dice el primer mandamiento, pero luego tienen una percepción de lo que ellos quieren, y cuando no llega su tiempo, el tiempo que ellos ameritan, entonces empiezan a pensar que Dios ya no lo va a hacer, que Dios quizás se equivocó, que yo no merezco estar en este camino, que yo no puedo estar en este camino, y las personas terminan desviándose del camino de la fe y de la protección y de las promesas de Dios. A su nombre. Quiero concluir con esto. Dios tiene muchas promesas para aquellos que confían en Él. Es importante recordar que estas promesas son parte de aquellos que buscan y obedecen a Dios. Es importante leer y estudiar la Biblia para entender estas promesas y cómo puedo aplicarla o cómo podemos aplicarla en nuestras vidas. Es importante nosotros escudriñar las Escrituras para nosotros saber y conocer. El mismo Yeshua le dijo a los fariseos: escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas encuentran vida eterna. Debemos escudriñar las Escrituras para saber las promesas de Dios, para caminar en esas promesas. Y yo soy de los que creo que este es el año de nosotros caminar en las promesas de Dios. Yo creo que este es el año de gente que vino sin promesa hoy, vino sin esperanza, pero que va a salir por esa puerta caminando en esas promesas. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor?